Barça e Inter homenajean al fútbol. El 3-3 final deja todo abierto para el partido de vuelta en Milán. Partidazo de ambos con equipos con Lamine y Dumfries estelares. La final de Múnich se cotiza muy cara. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Barcelona e Inter transformaron la ida de la semifinal en una auténtica final de Champions en la que ambos equipos exprimieron al máximo sus armas para firmar un 3-3 que deja todo abierto para el choque de Milán. Los de Flick se rehicieron a un 0-2 gracias a una sensacional primera parte de Lamine, pero los italianos tiraron del partidazo de Dumfries para salir de Montjuic con mucha confianza para estar el 31 de mayo en Múnich. Hansi Flick tiró del equipo que ganó la Copa, aunque se llevó un susto en el calentamiento del choque cuando Lamine Yamal requirió atención llevándose la mano al aductor izquierdo. Afortunadamente fue un susto y el 19 estuvo en el 11 inicial que hizo frente al equipo menos goleado de la Champions. El partido no pudo empezar peor para el Barça porque antes de que se cumpliera el primer minuto ya iba perdiendo. A los 30 segundos Thuram se inventó un golazo al rematar de tacón en el área un centro de Dumfries. Mazazo tremendo a las primeras de cambio. El Barça se recuperó de inmediato y retomó el dominio sobre la meta de Sommer, lo que se esperaba del inicio de partido, pero sin el 0-1. Todo el ataque local pasaba por la banda de Lamine Yamal, que no parecía tener problemas físicos, y Ferran tuvo el empate tras un buen pase del 19 azulgrana, pero remató desviado. A los de Inzaghi se les da bien defender y no se sienten agobiados atrás aunque apriete mucho el rival. Ferran volvió a tener el empate con un disparo cruzado que se fue fuera por muy poco con Sommer ya batido. El partido parecía controlado para el Barça en cuanto a dominio, pero las contras del Inter no permitían despistes, y llegó el 0-2 a los 20 minutos en jugada a balón parado. Córner que cabecea a Cervi en el segundo palo y manda Dumfries a la red de media volea desde cerca. Este segundo mazazo hubiera hundido a cualquiera menos al Barça o, mejor dicho, a Lamine Yamal. La joya azulgrana estuvo a punto de empatar el partido él solito en 2 minutos de pura inspiración. Hizo el 1-2 en una jugada personal yéndose de un par de rivales antes de batir a Sommer con un zurdazo imparable al segundo palo y sin apenas tiempo de asimilarlo el meta suizo evitó el 2-2 al despejar al palo otro remate de un Lamine desatado. Lesiones de Koundé y Lautaro. La intensidad del juego del Barça empequeñecía a un Inter que apenas tenía el balón y se defendía como podía. El 2-2 merodeaba el área italiana y llegó después de una gran triangulación entre Pedri, Rafinha y Ferran, que encontró su gol a la tercera. En los minutos finales de la primera parte la intensidad del partido se cobró 2 importantes víctimas por lesión, una por bando. Koundé y Lautaro tuvieron que dejar el choque y puede que se pierdan la vuelta. Flick hizo un cambio táctico en el descanso y sacó a Araujo por Gerard Martín para que jugara Íñigo de lateral izquierdo. Y nada más reanudarse el partido nuevo susto para la meta de Chesney con un remate alto tras una contra en la que Bissek erró un pase claro de gol a Thuram. El ritmo bajó algo, pero no el dominio del Barça. Inzaghi sacó a Carlos Augusto para dar relevo a un Di Marco desesperado intentando frenar a Lamine. El Inter sufría menos y volvió a ponerse por delante en el marcador en otro córner que ejecutó Calhanoglu y remató de cabeza Dumfries aprovechando la media salida de Chesney y la mala marca de Dani Olmo. Pero en este Barça no hay sitio para el desánimo y logró el 3-3 solo un minuto después tras otro córner. Jugada ensayada con disparo desde fuera del área de Rafinha que rebota en la espalda de Sommer tras dar en el larguero y se cuela en la meta italiana. Fuera de juego milimétrico. En contra de lo que pudiera parecer, tras el 3-3 el Inter tuvo unos minutos en los que desbordó al Barça y el 3-4 no llegó por un milimétrico fuera de juego de Mkhitaryan tras pase de un Dumfries que aparecía en todas las jugadas importantes del Inter. Los italianos acabaron mejor el partido aunque quien tuvo la victoria fue el Barça con un remate de fantasía picado que acabó en el larguero. El partidazo se terminó para desgracia de los espectadores que pudieron presenciar una semifinal que parecía una final. ¿Qué partido nos espera en Milán? El Barça iguala por 2 veces una semifinal trepidante. El Inter se puso por delante con goles de Thuram y Dumfries, 2, pero Lamine Yamal, Ferran y Rafinha reaccionaron. El conjunto barcelonista viajará a Milán exactamente en la misma situación que frente al Atlético en el Metropolitano, en Copa otra vez el Barça en una semifinal europea, después de 6 años. Ante un rival que en las 2 últimas confrontaciones entre ambos equipos había sido descaradamente beneficiado por los árbitros. Algún día la canallada de Olegario tendrá revancha. Quizás será ahora, quizás no, pero al equipo de Flick no se le podrá recriminar que no lo dejará todo en el intento.
En un choque trepidante, el Barça igualó por 2 veces y no pudo ganar a un Inter muy eficaz, pero se va a Milán exactamente en la misma situación que afrontó ante el Atlético en Copa con el desenlace conocido por todos. Ni tan mal. Sendos goles de Thuram, de tacón, y Dumfries avanzaron al Inter, pero Lamine Yamal y Ferran igualaron. Otra vez Dumfries puso por delante a los italianos y Rafinha, con un golazo, igualó. El tridente de la noche no falló. Hansi Flick compareció en los micrófonos de Movistar después del 3-3 en Montjuic en la ida de semifinales de Champions contra el Inter. ¿Con qué sensación se marcha? Creo que no hemos empezado bien. Encajamos 2 goles, pero después volvimos al partido. La segunda parte fue espectacular. Queda un segundo partido y tenemos que ganar. Es una final, antes de la final. ¿Qué pensó después del 0-2? Estamos hablando de una semifinal de la Champions, grandes equipos. Ellos tienen gran experiencia y lo han mostrado. Han jugado muy bien a balón parado. Y aprovecharon bien esto. ¿Qué debe decir de Lamine? Nos enseñó el camino porque el 1-2 fue importante. ¿Sabe algo de Koundé? No, tenemos que esperar a mañana. Este Barça es indestructible, con un poder de reacción encomiable. No se achica en las grandes citas y Montjuic vivió otra gran noche. Un empate con un sabor más dulce que amargo, tras empezar 0-2 por detrás en el marcador. Lamine y Ferran empataron antes del descanso, el Inter volvió a enmudecer a los blaugranas, pero un disparo de Rafinha que acabó con gol de Sommer en propia dejó el billete a la final de la Champions más vivo que nunca. Milán dictará sentencia el martes. Se respiraba el aire de un partido muy especial. El más importante de lo que llevamos de temporada hasta dentro de una semana. Ya desde la previa con un gran recibimiento del equipo en su hotel de concentración hasta la llegada al estadio. No era para menos, la afición blaugrana no vivía unas semifinales de la Champions League desde hacía 6 años. Y como se trataba de una cita de gala, Hansi Flick pensó, si algo funciona, no lo toques. Y predicó con el ejemplo, reutilizó el 11 inicial de la final de Copa contra el Real Madrid. Gerard Martín repitió en el lateral zurdo, con Dani Olmo en la media punta y Ferran Torres como máxima referencia ofensiva. Eso sí, Lamine Yamal encendió las alarmas al retirarse antes de tiempo del calentamiento por unas molestias en la ingle izquierda, pero no le impidieron arrancar como titular y lucirse. 2 mazazos. El Inter tan solo necesitó 31 segundos para inaugurar el marcador con un soberano golazo de Marcus Thuram. Mal despeje de Koundé, que cazó Dumfries y el delantero francés remató de primeras con el tacón y de espaldas. El gol más rápido de la historia de las semifinales de la Champions fue un auténtico jarro de agua fría en Montjuic. Los nerazzurri se movían como pez bajo el agua en este contexto y aprovechó una de sus mejores armas, el balón parado, para situar el 0-2. Otro nuevo golazo de Dumfries cazando de volea una segunda acción tras un córner para enmudecer el Lluís Companys. Sí, dieron puerta los 2 jugadores que llegaban al partido entre algodones. Lamine Yamal y 10 más. Pero el Inter no contaba con que Lamine se crece en las grandes citas, no se achanta. Como él mismo recordó en la rueda de prensa previa, el miedo lo dejé en el Parc de Mataró. Viendo que la cosa iba de golazos, él también se sumó a la fiesta con su especialidad marca de la casa. Diagonal desde la izquierda para batir a Sommer por el palo largo después de que el balón tocase la madera. En su partido número 100 con el primer equipo del Barça se doctoró. Bailó ante Di Marco, tal y como hizo Messi con Boateng. También en semifinales. Miren que nos empeñamos en no compararlos, pero nos los ponen difícil. Su disparo sin ángulo lo repelió la madera. La obra de arte quedará relegada a la playlist de los mejores no goles del siglo. Ferran mordió y Koundé dijo, au revoir. Fue un auténtico dolor de muelas y todo el peligro pasaba por sus botas. Incluso recuperando la posesión para crear un contraataque peligrosísimo. Los catalanes se lo estaban creyendo, encomendados a un chaval de 17 años que transformó el cementerio de Montjuic en aquel Camp Nou de las grandes noches. ¿Recuerdan? Ya falta menos. La grada, los 11 titulares y todo el banquillo culé. Cambio de orientación de Pedri, Rafinha descolgó el balón de cabeza y el tiburón cazó el cuero para igualar el partido. Pero el silencio regresó a la montaña mágica. Producto de la enorme exigencia del calendario, cayó lesionado quien parecía que nunca pisaría la enfermería, Jules Koundé.
Rotura en los isquiotibiales. Se ubicó Eric en el lateral y tras el descanso entró Araujo, desplazando a Íñigo hacia el carril zurdo. 4 centrales en defensa. De córner a córner y tiro porque me toca. El Barça salió con una marcha menos de la que terminó el primer tiempo y lo pagó caro. Nuevamente, de córner, nuevamente, Dumfries. El neerlandés anotó el 2-3 cabeceando desde el segundo palo, sobrevolando por encima de Olmo y Araujo. Pero la pizarra blaugrana, desde el saque de esquina también tuvo su efecto. Sirvió Olmo, dejó pasar Lamine y Rafinha de primeras desde 22 metros envió el cuero al fondo de las mallas tras tocar en el poste y en el propio Sommer. Y los de Flick se libraron de un castigo excesivo con el tanto de Mkhitaryan. El armenio arrancó en posición irreglamentaria por la punta de la bota y su tanto no subió al marcador. La afición se marchó ilusionada y orgullosa de su equipo. Algunos jugadores jóvenes del Barça, Fermín y Lamine, se les veía cabeceando, señal de que se han visto superiores y creen que han merecido el cuarto. El Barça ha concedido mucho atrás, sobre todo a balón parado. Pero también hay una vertiente de hacerse más fuerte ante la adversidad. El Barça también se ha dado cuenta de que el Inter es ganable en Italia. El Barça ha demostrado que puede jugar como hoy en el Meazza. Ha demostrado que tiene capacidad para hacerle daño al Inter. Tiene que ajustar la defensa porque es el único camino que le permitirá llegar a la final. Dicho esto, la respuesta futbolística del Barça me ha parecido realmente buena. Ha terminado encerrando al Inter y generando ocasiones. Habla muy bien de la respuesta ofensiva, pero defensivamente tiene que mejorar. Tenemos la sensación de que el Barça juega como antaño con un joker como Lamine. Cuando el equipo parecía que se podía hundir ha aparecido para el primer gol e inventarse un recital. Manda un mensaje poderosísimo a los rivales. El Barça, con Lamine, tiene muchísimo que decir sea cual sea el escenario de partido. El Barça no quiere celebrar este empate. Se van con la sensación agridulce de que se podían haber llevado un más amplio botín si no hubieran concedido tanto atrás. Creo que el Barça se ha hecho más fuerte, sobre todo, el no darse nunca por vencido. El Barça e Inter firman un 3-3 vibrante que deja todo abierto para la vuelta en Milán. Lamine Yamal, Ferran y Rafinha sostienen al conjunto azulgrana en un partido trepidante. Dumfries, con un doblete, fue el mejor del Inter. El FC Barcelona e Inter de Milán protagonizaron una semifinal de ida digna de una final de Champions. El 3-3 registrado en Montjuïc deja todo por decidir en el choque de vuelta en San Siro, en un duelo marcado por la efectividad del Inter a balón parado y la inspiración ofensiva de un Barça liderado por Lamine Yamal. El encuentro no pudo empezar peor para los de Hansi Flick. A los 31 segundos, Marcus Thuram adelantaba al Inter con un taconazo tras una asistencia de Dumfries, en el que fue el gol más rápido en la historia de unas semifinales de Champions League. El conjunto italiano, fiel a su estilo, supo golpear cuando más duele y amplió la ventaja al minuto 20, nuevamente gracias a una jugada a balón parado culminada por Dumfries. Pero el Barça no bajó los brazos. Y fue Lamine Yamal quien tomó el mando. El joven extremo, que fue duda hasta última hora por molestias en el aductor, firmó el 1-2 con una acción individual brillante y volvió a rozar el empate instantes después con un disparo que Sommer desvió al poste. Fue el inicio de una noche estelar para el jugador de solo 17 años. El empate llegó antes del descanso tras una buena triangulación entre Pedri, Rafinha y Ferran, que a la tercera encontró el premio del gol. La primera mitad también dejó dos noticias negativas, las lesiones de Koundé y Lautaro Martínez, que podrían perderse la vuelta. En el segundo tiempo, el Inter volvió a sacar petróleo de una jugada de córner. Calhanoglu puso el balón y Dumfries, otra vez, se adelantó a la defensa azulgrana para firmar el 2-3. Sin embargo, la respuesta del Barça fue inmediata. Rafinha, con un potente disparo desde la frontal tras una jugada ensayada, firmó el 3-3 tras tocar el balón en el larguero, rebotar en Sommer y colarse en la portería. En los minutos finales, Mkhitaryan anotó el 3-4, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico. El Barça tuvo la última ocasión clara con un remate picado que se estrelló en el travesaño, pero el marcador ya no se movió. Declaraciones tras el partido. Hansi Flick, técnico del Barça, se mostró satisfecho con la reacción del equipo. No empezamos bien, pero el equipo mostró carácter. La segunda parte fue espectacular. Esto es una final antes de la final. Sobre Lamine Yamal, no dudó en elogiarle.
Nos enseñó el camino. El 1-2 fue un gol clave. Sobre la lesión de Koundé, admitió que todavía no hay diagnóstico claro y se esperarán pruebas. Claves del partido. Inicio demoledor del Inter, gol a los 31 segundos y otro al 20 minutos con un guión claro, aprovechar errores y dominar el juego aéreo. Resurrección culé, Lamine Yamal cambió el rumbo del partido con un golazo y una exhibición. Dumfries, MVP del Inter, gol y asistencia en la primera parte, y otro tanto tras el descanso. Igualdad máxima, el Barça se sobrepuso 2 veces al marcador y acabó encerrando al Inter en su campo. Errores defensivos a corregir, 3 goles encajados a balón parado obligan al Barça a ajustar su sistema defensivo de cara a la vuelta. Lamine Yamal, imparable, otra noche histórica. A sus 17 años, Lamine Yamal volvió a dejar huella en Europa. Pese a las molestias físicas que arrastraba desde el partido de Copa del Rey, el canterano fue el motor ofensivo del equipo, marcando el 1-2 con una jugada individual de enorme calidad técnica. Su actuación confirma que no le pesa la presión ni la magnitud del escenario. Con este gol, Lamine se convierte en el jugador más joven en marcar en una semifinal de Champions League, superando el récord que ostentaba Bojan Krikic con el propio Barça desde 2008. Además, el extremo suma ya 4 goles y 4 asistencias en la presente edición de la Champions, cifras que lo consolidan como uno de los grandes protagonistas del torneo. Alarmas en el Barça, Koundé y Christensen, tocados. La nota negativa para el conjunto blaugrana fue la doble preocupación física en defensa. Jules Koundé se retiró con molestias en el abductor derecho y será sometido a pruebas en las próximas 24 horas. Su presencia para la vuelta en San Siro está en duda. Por otro lado, Andreas Christensen terminó el partido con molestias musculares. Aunque pudo acabar el encuentro, el cuerpo técnico está pendiente de su evolución. En caso de que ambos sean baja, Hansi Flick tendría que recomponer la zaga con Araujo, Íñigo Martínez e incluso Cubarsí. El Inter, fiel a su estilo, peligro total a balón parado. El conjunto de Simone Inzaghi volvió a demostrar que domina como pocos las acciones a balón parado. 2 de sus 3 goles nacieron en córners o jugadas de estrategia, una faceta que ha sido clave en su campaña europea. El técnico italiano apostó por una línea de 5 defensores con Dumfries y Di Marco como carrileros largos, y volvió a sacar rendimiento de sus centros laterales. Lautaro Martínez, que tuvo que retirarse lesionado en la primera parte, podría llegar a la vuelta tras sufrir una sobrecarga muscular. ¿Quién pasa en caso de empate? Tras el 3-3 en la ida, todo queda abierto. La UEFA ya no aplica el valor doble de los goles fuera de casa, por lo que un empate por cualquier marcador en la vuelta llevaría la eliminatoria a la prórroga, y de persistir la igualdad, a los penaltis. El Barcelona necesitará ganar o empatar a 4 o más goles si quiere avanzar de forma directa. El Inter, por su parte, avanzaría con cualquier victoria simple en San Siro. Y en su histórico partido Flick tuvo que consolarlo, increíble escena con Lamine cuando acabó el partido. El Barcelona le preparó un mini homenaje por sus 100 partidos con el club, pero a la estrella azulgrana se le vio visiblemente frustrado por no haber ganado el partido encuentro. Jan Sommer tuvo mucha faena en el encuentro de ida de semifinales de la Champions League. El portero del Inter, a pesar de que su equipo se puso 0-2 en el marcador, se marchaba alegre por el resultado obtenido en Montjuic y admitía que la eliminatoria cambiaría por completo en el Giuseppe Meazza, donde ambos equipos se verán las caras el próximo martes, 6 de mayo. Elogios a Lamine. El helvético aseveraba a las cámaras de Movistar y que los nerazzurri habían cuajado un gran partido y que se llevaban un excelente resultado para la vuelta, sabedor de las virtudes del Barcelona. El Barça es un equipo que presiona muy bien, por lo que nos llevamos un buen resultado. No hay que olvidar que hemos jugado a domicilio, en un feudo como el del Barcelona. Sabíamos que iba a ser difícil y así ha sido. Teníamos que correr, trabajar. Creo que es muy bueno poder haber marcado 3 goles a un bloque que defiende muy bien, indicaba el internacional por Suiza. El veterano cancerbero de los lombardos elogió el esfuerzo en retaguardia de sus compañeros que, pese a todo, no sirvió para cerrar la portería. En mi opinión hemos defendido bien, pero enfrente teníamos a un equipo como el Barça, que siempre genera ocasiones, dijo. Lamine Yamal abrió el camino del equilibrio tras el 0-2. El delantero de Mataró fue determinante para los azulgranas en su centenario con la camiseta culé.
Sommer se rindió al joven futbolista catalán, al que salvó el 2-2 con una manopla. Lamine Yamal es un excelente jugador. Siempre busca los carriles interiores, desbordar por la banda. Ha metido un muy buen gol. ¿Qué os ha parecido la ida de las semifinales? Déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.